Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva oportunidad de aprendizaje en esta clase virtual gratuita que estamos ofreciendo para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre el Excel. En esta ocasión vamos a hablar de las fórmulas condicionales. En este caso, ¿qué es una fórmula condicional? Vamos a ver un poquito qué es una fórmula condicional como para poder sentirnos ah, pero sabemos que en el Excel es muy poco la teoría que vamos a tener, pero hoy vamos a hablar un poquito de qué son. Vamos a hablar de cómo aplicarlo y vamos a ver algunos ejemplos como tal. Entonces, eh, una función condicional, si nosotros lo vemos desde el punto de vista ah, de teoría, es una función que me permite realizar una acción siempre que yo le diga que cumpla alguna condición, algún criterio. Y ese criterio, esa condición, nosotros se la determinamos, ¿verdad? Le decimos qué hay que hacer. Un ejemplo, podemos hablar de la fórmula condicional yes, o que inicie con Y, la condicional o or, la condicional, la función o fórmula condicional no, y la más conocida es sí, que es la que vamos a hablar de último por acá. Entonces quisiera que pudiéramos conocer la estructura de cómo sería una condicional utilizando yes. ¿Qué hace yes? En este caso, para introducir, lo que yes va a hacer es, yo tengo que poner dos o más criterios. Bueno, puedo tener un criterio, pero normalmente utilizo dos. Y estos dos criterios deben de cumplirse sí o sí para que la respuesta sea verdadera. O sea, si yo digo, por ejemplo, que B5 es mayor a B7 y B8 mayor a B11, si realmente esas celdas tienen los números de forma adecuada que dan a entender que eso es así, que son mayores, entonces la respuesta es verdadera. ¿Ok? Entonces, la segunda forma de verlo es el OR o la función O, en donde B5 va a ser menor a 6. Bueno, esa es la propuesta de la función, puede ser cualquier otra cosa. B5 mayor a 6 y B8 mayor que B11. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sucede es que con OR nosotros podemos decirle, bueno, si no se cumple una, pues entonces que se cumpla la otra. Y entonces me va a dar un verdadero o un falso. La idea es que sea verdadero, o sea que pueda cumplir cualquiera de las dos. Y después tenemos la función condicional no. Esta lo que hace es convertir lo verdadero en falso y lo falso en verdadero. Vamos a ver un poquito adelante un ejemplo. Y después miraremos la función sí, en la cual podemos decir que si B5 es mayor a 6, entonces la respuesta es que sí, es mayor. De lo contrario, sería menor. Es un ejemplo muy clásico y ahorita vamos a empezar a ver cada uno de ellos tal cual es. De tal manera en que vamos ahorita a irnos al Excel a ver en vivo lo que estamos haciendo. Muy bien, chicos, nos encontramos con la primera fórmula y estamos hablando de yes. Aquí tengo en la parte inferior izquierda, tengo cuatro diferentes hojas en las cuales tengo dividido las fórmulas con sus ejemplos. Entonces, la fórmula yes es una fórmula que siempre va a iniciar, en este caso, va a iniciar con, recordemos, toda fórmula inicia con el símbolo o el signo igual, que sería shift 0, la mayoría de los teclados, y luego la letra I. Vamos a ver si esto es así. Yo le doy igual, la letra I, y entonces obviamente va a ser una fórmula que dice que comprueba que si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, si todos los argumentos que estoy escribiendo son verdaderos, me va a devolver un verdadero, ¿verdad? Y eso es muy importante porque queremos probar algo. Por ejemplo, si yo quiero que para que realice algo, ¿verdad? En este caso, necesito dos criterios verdaderos, entonces los debo de probar. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a hablar sobre la parte de verdadero. Entonces, voy a hacer aquí? Voy a decir lo siguiente. Voy a abrir la fórmula, voy a poner yes y voy a aplicarlo acá. Entonces, primero vamos a poner el valor lógico. ¿Qué es el primer valor lógico que quiero que vaya a probar? Entonces voy a decir, ok, yo sé que 2 es mayor a 25. Entonces yo digo,
2, realmente quiero que me pruebe si es mayor a 25. Ese es el primer criterio que yo necesito, o el primer criterio que deseo que pruebe. Y el segundo, yo sé que 12 es mayor a 4, o 12 es mayor a 5. Entonces voy a decir que 12 sea mayor a 5. O sea, yo estoy diciendo que eso es, quiero que me lo compruebe. Yo sé que es verdad, pero necesito que el sistema me lo diga. Entonces, esos dos criterios tienen que ser verdaderos para que me arroje, me devuelva un verdadero, por decirlo así, como respuesta. Entonces, le doy simplemente cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, aquí ahorita me está diciendo que es falso. Vamos a ver por qué dice que es falso. B7, B7 es mayor a B8. Y como vemos, no es mayor. Entonces, aunque este otro criterio sea verdadero, no va a cumplir. Dice falso, o sea, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Si para probar que estoy en lo correcto y le doy vuelta al signo y digo que B7, que sería el 2, es menor. Entonces, cambio el símbolo y vuelvo a probar para ver si está bien. Y evidentemente me va a decir verdadero. De esta manera, nosotros estamos probando que los dos argumentos son verdaderos. Ahora, ¿qué pasa si yo este otro, pues lo cambio y digo que sea, que B10 es mayor a B5? En este caso, vamos a ver qué sucede. Creo que lo dejé igual. Vamos a darle vuelta. Vamos a darle por acá. Y entonces me dice falso. Entonces, si yo quisiera probar argumentos donde todos sean verdaderos y que al final me arroje una función, una respuesta positiva, o sea, verdadero, utilizo el yes. Entonces, otra forma de hacerlo es cuando yo llego aquí y digo, si B7 es mayor es mayor, en este caso, B8 y B10 es menor de B5, entonces quiero que haga algo. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo podemos utilizar la función sí anidando a la función yes. Y ahí vamos a aprender a hacer eso. Por el momento, simplemente yes nos va a servir para esto. Y si nosotros hacemos los demás, podríamos encontrar solución. Entonces, por el momento estamos viendo esta parte acá. Ahora vamos a ver cómo funciona el OR, o sea, la función lógica OR. OR lo que hace es decirme si se cumple uno o se cumple el otro. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo, abro la función con igual y digo B5, en este caso B5 es precisamente un 5 es menor que B6. B6 es 10, entonces aquí se está cumpliendo. Aquí decimos, esto si él lo pasa por un criterio, diría que es verdadero. Pero B8, que sería el 25, dice que es menor a B11. B11 es un 19. Entonces sabemos que no. B8 no es menor que B11, más bien es mayor. O sea, 25 mayor a 19. Pero como OR me va a dar un verdadero cuando uno de los dos, o al menos uno, tenga valor verdadero o que al hacerle el análisis lógico diga que es verdadero. Por esa razón es que obtengo un verdadero. Pero si yo ahorita le diera vuelta a esto y dijera que es mayor, posiblemente me lo va a dar falso, porque ninguno de los dos criterios están siendo vistos de esa manera. Y si yo empezara a aplicar aquí, yo podría decir nuevamente, en este caso, OR, ¿verdad? O es lo mismo, y digo, en este caso, 10 o B6 es mayor que B7. Diríamos que sí. 25 o digamos B9, que sería este, es menor, pero yo voy a decirle que es mayor. ¿Que quién? Que B8. Eso es falso, porque es mayor 25 que 4, pero en este caso yo lo tengo al revés. Pero como en este momento estoy utilizando una función lógica OR, va a tomar que B6 sí es mayor a B7, aunque B9 sea, no sea verdadero, al decir que esto es mayor. Entonces voy a dar aquí
y va a decir verdadero. Veamos, en este caso, B9 es mayor a B8. No, no lo es. Pero como este primero sí se cumple correctamente, por lo tanto me va a dar verdadero. Listo, excelente. Esa es una forma de saber cómo utilizar un OR o un yes. Perfecto. Ahora, este no, a veces es un poco complicado, pero vamos a verlo en esta manera acá. Cuando yo uso no como una función, voy a recibir como respuesta un verdadero. En el caso, yo lo necesito. Entonces yo voy a decir, vamos a probar uno nuevo. Abro una fórmula y digo, verdad, y lo digo así, ¿verdad? Escribo no primero, pongo la fórmula y digo, verdad, verdad que 25, vamos a decir, verdad que 25 no es menor, verdad que 25 no es menor a 2, o sea, B7. A la pregunta, ¿verdad que 25 o B8 no es menor que B7, o sea, 2? Esa es la pregunta. Cierro y su respuesta es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque yo estoy preguntando, ¿verdad que B8 es menor? Perdón, ¿verdad que B8 no es menor que B7? La respuesta es sí, verdadero, no es menor. Es como cuando usted dice, ¿verdad que esa pared no es blanca? Correcto, no es blanca. Entonces, él lo que hace es confirmarme a mí una petición o una consulta tipo, en mi caso, verdadera, que quiero que me devuelva. Entonces, ¿verdad que B8 no es menor que B7? Entonces es verdadero, no es menor. En este caso sabemos que es mayor. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que nos pueda confirmar una pregunta que hemos hecho. En este caso tenemos esta forma y también está la otra que yo puedo decir, ¿verdad que en E5, o sea, en este espacio, ¿verdad que no hay escrito un adiós? Entonces él me dice, verdadero, no hay escrito un adiós. El cuidado que hay que tener de usar comillas para hacer referencia a un string o a una cadena de datos escritas. Entonces, ¿cómo puedo probar este otro? Voy a hacer así y digo, no, y digo, verdad que en la celda E6, verdad que no, en ese caso me lo va a confirmar, ¿verdad que no hay escrito algo como adiós? ¿Verdad que no hay escrito así? Y la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque sí lo hay, sí está. Entonces él va a decir, yo le dije, ¿verdad que ahí en esa celda no hay escrito adiós? Falso, va a decir, sí lo hay. Y ahí se encuentra entonces la respuesta en una verdadera y en una falsa. Muy bien, ahora vamos a ver, por decirlo de esta manera, la condicional sí. Y estoy usando ejemplos muy, muy pequeños para que ustedes lo puedan como analizar. La condicional sí es para mí una de las más usadas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo algo así como lo siguiente. Yo tengo ahorita unas notas y tengo un estado. Quiero saber qué estado le puedo dar a ciertas notas. Entonces yo voy a decir, si este, voy a generar, digamos, que la nota mínima para pasar es un 75. ¿Verdad? Que lo estoy poniendo aquí con un color amarillo y de color así, ¿verdad? Entonces, quiere decir, por decirlo de esta manera, quiere decir que lo que vayamos, voy a dejarlo aquí, quiere decir que lo que vayamos a eh, insertar o consultar va a ir en base a lo que sería la nota del estudiante. Entonces, yo digo, ojo, sí, porque tengo que condicionar y preguntar que me pruebe el espacio acá donde hay 99, si este espacio es mayor o igual a esta nota de 75,
entonces, y entre comillas escribimos aprobado. De lo contrario, entre comillas, reprobado. Muy bien. Y cierro comillas, perdón, paréntesis. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que él está aprobado porque es mayor a, 90, a 75. Entonces, la condicional sirve para yo comprobar que esto es correcto. Y si esto es correcto, haga esto que está aquí. Pero si no es correcto, haga esto. Otra cosa que yo puedo hacer es decirle, por ejemplo, si es mayor, perdón, si es menor, en este caso, si esto no se cumple, yo no quiero que diga reprobado, quiero que diga nada más que aparezca como en blanco. Entonces, solo pongo las comillas, pero no le agrego nada y le doy enter. Igual, cuando yo lo voy a correr, debo de tener mucho cuidado de no correrla sin haber creado lo que conocemos como una celda absoluta. Entonces, antes de correrla, le doy doble clic y la celda absoluta es B15. Me vengo a B15, puedo hacerlo así, Shift 4, Shift 4. Creo yo dos símbolos de dólar y con eso yo estoy bloqueando la celda. Si no quiero hacerlo así, le doy doble clic para seleccionar B15 y le digo F4 y también lo voy a bloquear. Ahora le doy Enter y puedo bajar la celda. Y automáticamente me da las notas. ¿Por qué no hay nada aquí? Porque en la fórmula yo dije que quedara en blanco. Si quisiera cambiarlo, le digo aquí, entonces puedo pasarlo a aplazado, que sería una opción, ¿verdad? Y le digo Enter. Lo vuelvo a correr todo y ahora tengo dos aplazados, que son 76.5. Los demás están bien. Inclusive, si escribo 75, pasaría a estar aprobado porque la fórmula dice que sea igual o mayor que 75. Y la otra forma de verlo es cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, aquí. Yo digo, tengo un sí y tengo un no. Nada más. Entonces, en vez de números, lo que tengo es un sí o no. ¿Cómo lo puedo probar? Digo, voy a hacerlo, voy a borrarlo aquí, lo voy a hacer. Voy a decir simplemente igual. Entonces digo sí, porque siempre tengo que usar sí. Si esta celda es igual y si yo quiero como hacerla que compruebe que hay algo escrito ahí, debo poner entre paréntesis exactamente como se ve o como lo escribieron. Entonces digo, si la celda E17 está escrito un sí, significa que es mayor de edad. Entonces escribo entre paréntesis mayor de edad. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Por qué? Porque ahora voy a decir qué debe o sea, qué debe demostrarme si E17 no es igual a sí. Entonces le voy a escribir que por favor me diga que es menor de edad. Y importante saber de que no importa, yo no tengo que volver a comprobar esto. Solo quiero decir, si dice sí, es que es mayor. Aunque diga cualquier otra cosa, debe de decir que es menor porque no tiene la condición de ser mayor. Entonces le doy Enter. Y entonces dice que es mayor de edad. Pero funciona exactamente igual. Si yo ahorita digo, por ejemplo, voy a tomar esto acá y lo puedo correr. La pregunta es, ¿por qué si funcionó bien? ¿Ves? Aquí dice que es menor de edad. Aquí dice que es menor y menor. Solo hay mayor aquí y mayor aquí. ¿Por qué razón si funcionó aunque yo la haya corrido de una vez? Porque no necesito la celda absoluta, porque aquí no hay celda absoluta, aquí se puede correr bien. Y otro ejemplo más que quisiera poner es el que está acá. Este ejemplo dice, usando la fórmula así, por ejemplo, para que me devuelva verdadero o me devuelva un número, vea lo que hay que hacer. Dice, si B5 es mayor a B9, o sea, si este de aquí es mayor a este de aquí, entonces súmeme el B5 más B9. De lo contrario, reste B5 menos B9. Vea qué interesante esto. Entonces, quiere decir que yo puedo poner una letra donde me indique si está aprobado o reprobado. Puedo generar una igualdad entre una celda y lo que está escrito. Y también puedo utilizar
un condicional sí para que me compruebe algo y me realice una función de suma, de resta, de multiplicación o de división. En este caso, si le doy Enter, tiro 9. Pero ¿qué pasa si yo cambio esto? Digo 50, vea lo que voy a hacer. Y por aquí, en vez de 4, pongo 15. ¿Por qué me da este resultado? Porque cuando entro dice, si B5 es mayor que B9, o sea, si esto es mayor que esto, entonces súmelo. 50 más 15 sería 65. Si es que fuera mayor 50. Pero en el caso de que B5, o sea, 50 fuera menor que B9, que es 15, entonces réstelo. Quiere decir que en este caso sería 65. Pero si este fuera menor, yo pongo aquí un 2 y aquí pondría vamos a ver, un 3, entonces diríamos que sí se está cumpliendo porque B5 es menor, es menor que 3, 2 es menor que 3. Entonces, si esto se cumple como verdadero, haga esto. Pero en este caso es al revés. El B5 es menor, entonces se va a cumplir esto, que sería a B5, réstele lo que hay en B9. Entonces B5 es 2 y B9 es 3, la respuesta sería menos 1. Y ahí lo tenemos. Realmente es importante comprender que esas fórmulas son para poder encontrar solución. Entonces, una forma de verlo es como si yo dijera, voy a poner otro ejemplo de condicional sí. Yo tengo aquí una meta que se da mucho, una meta para vender. Vamos a hablar de 2,5 millones. Eso es lo que hay que vender. Y tengo varios vendedores. ¿Ok? Y tengo el vendedor 1, el vendedor 2, ¿verdad? Y luego lo que hago es, hago aquí vendedor 4 y 5. Cada vendedor logró algo. Entonces voy a escribir cuál es el logro de este vendedor. Voy a empezar. 2,600,000 colones. 2,450,000. 2 millones. Opa. 3 millones. Y 3,500,000. ¿Ok? Ese es un ejemplo sencillito. Ahora digo, si cualquier vendedor que supere los 2,5 millones, le voy a dar un bono del 8% del total de la venta. Entonces digo 8%. Y aquí está. Entonces, si este señor vendió 2,600,000, va a tener comisión porque está por encima de 2,500. Entonces vamos a probar esto. Voy a decir igual si fórmula condicional y digo, si este monto es mayor a este monto, entonces tome el total de la venta, que sigue siendo C28, y lo multiplica por el espacio o la celda que tiene el porcentaje, en este caso un 8%. De lo contrario, o sea, si eso no fuera verdadero, que sea mayor a 2,5 millones, entonces no haga nada. Póngale un 0 porque no tiene comisión y le doy Enter. Podemos observar que esta persona, como vendió más de 2,5 millones, tiene un 8% de comisión. Ahora, ¿qué pasa si yo corro esto? Si yo lo corro, va a estar malo. ¿Por qué? Porque la fórmula queda corrida. Recuerden que ese es un valor absoluto y ese es un valor absoluto. Entonces voy a darle doble clic y voy a decir, valor absoluto es C25. Entonces vengo aquí y le digo Shift 4 para valor absoluto y Shift 4 para generar el bloqueo. Pero también C26 es un valor, es una celda absoluta porque tiene el porcentaje por el cual yo debería de calcular la nueva comisión. Entonces le digo Shift 4 y Shift 4, que también lo podría hacer quitando esto acá, lo podría hacer seleccionándolo con doble clic y dándole F4, que sería la función para poder bloquear la celda también. Y le doy Enter. Y ahora sí, si lo corro, vamos a obtener
¿Quiénes tienen comisión y quiénes no? Ellos no tienen porque no llegaron. Ellos tienen y él tiene. Muchachos, de esta manera podemos ver cómo utilizar de una forma sencillita la fórmula condicional sí. Falta también ver por aquí, para que tengan una idea, una fórmula condicional como lo es esta que está por aquí, que sería el sí anidado y el sí punto error. Sí anidado permite validar más de dos datos y obviamente generar un tipo de respuesta si es verdadero lo que estamos probando, pero mínimo más de dos datos para corroborar. Y si punto de error devuelve un determinado valor si no se cumple todo lo que se ha hecho, pero eso lo vamos a ver después. Yo esperaría que este pequeño video sirva para que ustedes puedan conocer de cierta manera en qué consiste, ¿verdad? El famoso o la famosa fórmula condicional sí. Chicos, espero que les haya gustado y recuerden que pueden seguir este canal, pueden darle likes, pueden compartirlo. Siempre habrá gente que está aprendiendo y que quizás no sepa esto y para usted sea muy fácil y para otro no. Que tengan pues éxito en todo y ojalá que nos veamos en una siguiente clase virtual rápida de algún tema que estemos dando. Saludos.